Conocí a mi exprometido hace alrededor de 10 años durante un viaje a Los Ángeles. Nos sorprendió descubrir que ambos vivíamos cerca el uno del otro de regreso a casa, y terminamos pasando todo el viaje juntos. Empezamos a salir cuando volvimos y estuvimos juntos por 3 años antes de que él me propusiera matrimonio. Mi exprometido era contador, pero deseaba ser cantante. De verdad tenía una voz agradable, pero aún así lo rechazaban en todas partes porque se presentaba como solista y su voz por sí sola no era suficiente. Antes tenía una banda en la preparatoria e incluso durante la universidad siguieron tocando juntos, pero después tuvieron que separarse porque la vida se interpuso. Me entristecía un poco escucharlo hablar de su pasión por la música e intentaba convencerlo de contactar a sus viejos amigos para hacer algo al respecto. De cualquier forma, una vez que me propuso matrimonio, yo estaba muy entusiasmada con casarme y planeé toda la boda por mi cuenta. En los días previos al gran día, ni por un segundo pensé que algo anduviera mal con el comportamiento de mi exprometido. Parecía igual de entusiasmado. Me dejó plantada en el altar a mitad de mis votos. Se excusó diciendo que se sentía mareado y asumí que era por los nervios, así que le sugerí que fuera a lavarse la cara. Esperé varios minutos, pero no volvió. Después de unos 15 minutos de estar parada ahí esperando, acepté que probablemente no regresaría y que no me casaría ese día. Les pedí a mis damas de honor que se hicieran cargo de los invitados y me fui a revisar su habitación. Lo único que encontré, lamentablemente, fue una carta dirigida a mí donde explicaba que había contactado a sus antiguos compañeros de banda hacía un mes y todos decidieron reencontrarse, así que él se mudaría de regreso a su ciudad natal. Decía que había querido decírmelo durante un tiempo, pero nunca encontró el valor para hacerlo. No tenía otra opción más que huir, porque de lo contrario sería demasiado tarde para perseguir sus sueños y simplemente tenía que hacerlo. Se disculpó por abandonarme en medio de la ceremonia, pero esperaba que yo lo comprendiera. Después de leer esa carta, quedé destrozada y pasé los días siguientes llorando hasta quedarme dormida. No podía creer que ni siquiera me hubiera considerado digna de una ruptura en persona y que me hubiera humillado delante de todos mis amigos y familiares. Ni siquiera su padrino ni su mejor amigo, su hermano, respondieron mis llamadas y mensajes después de que me dejó en la boda. Supongo que les explicó la situación y les dijo que no hablaran conmigo para que no pudiera contactarlo o encontrarlo de nuevo. Una semana después, decidí olvidarlo por completo y seguir con mi vida en lugar de quedarme deprimida. Fue difícil, pero sabía que no podía aferrarme a él para siempre y que también tenía que vivir mi vida, igual que él. Él no se molestó en pensar en mí o en mis sentimientos antes de hacer lo que tenía que hacer, así que ¿por qué debería preocuparme yo por él? Sin embargo, me prometí a mí misma que me mantendría alejada de los hombres y de las citas para siempre. El dolor y la humillación eran demasiado grandes y no podría lidiar con ese tipo de desamor otra vez. Pero, como el destino quiso, 2 años después de que mi exprometido me dejara, conocí a mi esposo. Lo conocí por medio de una amiga, y aunque a él le encanté al instante, palabras suyas, no mías, yo estaba escéptica y me negué a salir con él durante al menos 3 meses. Es una persona tan maravillosa y divertida que eventualmente me convenció, y acepté salir con él. Resultó ser la mejor decisión de mi vida. Salimos durante 1 año y, aunque ni siquiera consideraba casarme después de lo que había sucedido la primera vez, no tuve que pensarlo 2 veces cuando me propuso matrimonio. Le dije que sí casi de inmediato. No se sentía precipitado ni mal en absoluto, y me alegró haberle dado otra oportunidad al amor. Ahora llevo 4 años casada y tengo una hija de 3 años. Me alegra que mi exprometido me dejara hace 7 años, porque de no haberlo hecho, tal vez nunca hubiera conocido a mi asombroso esposo ni habría tenido la vida que tengo ahora. Hace 2 semanas, mi exprometido me encontró en Facebook de alguna manera y me pidió que nos viéramos. Me sorprendió que tuviera el atrevimiento de contactarme después de lo que hizo y lo bloqueé de inmediato, pero creó varias cuentas más y continuó escribiéndome mensajes para disculparse por lo que había hecho, diciendo que deseaba verme con desesperación. No supe nada de él en los últimos 7 años, y mi intención era que siguiera siendo así, pero él no captó la indirecta y continuó enviándome mensajes. Finalmente, respondí y le dije que, aunque lo perdonaba y apenas me importaba, no quería volver a hablar con él ni verlo nunca más, y que debía respetar mi decisión. Ese fue mi siguiente error, porque después de responderle, insistió aún más en que nos reuniéramos por el bien de la clausura. Incluso dijo que sabía que yo estaba casada y tenía una hija, pero que aún así pensaba que debía verlo al menos una vez porque teníamos una historia muy larga juntos. Me enfadé muchísimo al ver que,
a pesar de saber que ahora tenía esposo e hija, seguía mandándome mensajes sin parar. La gota que colmó el vaso fue cuando me envió un mensaje diciendo que no iba a aceptar un no como respuesta y que yo se lo debía por el tiempo que estuvimos juntos en el pasado. Eso realmente me molestó, así que decidí que ya era suficiente. Le conté todo a mi esposo y le dije que quería darle a este hombre una lección por tratar de volver a mi vida y desestabilizarla. Mi esposo también estuvo completamente de acuerdo, porque la primera vez que le conté lo que había hecho mi ex, dejó claro que no había nadie a quien odiara más que a ese tipo. Por supuesto, él estaba completamente de mi lado en cuanto a hacer algo un poco mezquino y vengativo para desquitarme de mi ex. Así que le respondí a mi ex prometido por internet y acepté salir en una cita con él. Finalmente nos vimos ayer y fue muy satisfactorio ver cómo su cara pasaba de la felicidad al horror cuando me vio entrar al restaurante con mi esposo y mi hija a mi lado. Se quedó callado unos segundos, pero después se enojó muchísimo y empezó a gritarme delante de todos. Me llamó todo tipo de palabras ofensivas y me acusó de ser una mentirosa y una tramposa. Casi no supe qué decir ante su reacción. Él estaba fuera de sí y fue bastante embarazoso formar parte de esa escena. Al final, el gerente del restaurante tuvo que acompañarlo a la salida mientras él seguía gritando lo horrible que yo era. Después de eso, a nosotros también nos pidieron que nos fuéramos y así lo hicimos. Ha pasado un día desde aquello y, la verdad, me siento un poco culpable por lo que sucedió. Ya no tengo sentimientos por él ni creo que le deba absolutamente nada, pero también pienso que llevar a mi esposo y a mi hija al encuentro quizás fue demasiado. Habría sido mejor bloquearlo otra vez y dejar todo así, pero me ganó la sed de venganza. Me siento muy mezquina y, después de hablarlo con mi esposo, los dos creemos que lo que hicimos quizá no fue la mejor decisión. No sé si deba disculparme con él o no, porque nada de esto habría pasado si él simplemente me hubiera dejado en paz. No sé qué hacer. ¿Fui yo la mala persona por aceptar ver a mi ex prometido y luego llevar a mi esposo e hija conmigo? Actualización 1. No me disculpé con él. No creo que fuera mi culpa y, aunque lo que hice pudo haber sido mezquino, lo que él hizo en el pasado fue humillante y la forma en que insistía en que saliera con él a pesar de saber que estoy casada era repugnante, así que se merecía lo que le pasó. Ni siquiera sé por qué me acusó de mentirosa y tramposa. Bueno, si me pongo en sus zapatos, supongo que mentí en cierto modo, porque acepté verlo pero nunca dije que iría sola. Simplemente no le dije toda la verdad. Pero no lo engañé en nada, así que fue una acusación ridícula. Después de leer las respuestas aquí, mi esposo y yo nos dimos cuenta de que solo nos sentíamos culpables sin razón, porque lo que hicimos fue una reacción leve comparado con lo que él había intentado hacer. Desde entonces no me ha contactado y espero que así continúe. Actualización 2. Hace 3 días me encontré con mi exprometido y hoy vino a mi casa. No sé cómo averiguó dónde vivo, pero me sorprendió mucho verlo. Mi esposo y mi hija habían salido de compras para ella, pero yo me quedé en casa porque tenía trabajo. Me puse muy nerviosa de tan solo dejarle entrar, así que le dije que todo lo que tuviera que decir, debía hacerlo desde la puerta porque no confiaba en él lo suficiente para invitarlo a pasar. Pareció avergonzado, pero estuvo de acuerdo en quedarse afuera. Comenzó disculpándose por tratar de regresar conmigo a pesar de saber que estaba casada y con una hija, diciendo que merecía lo que le hice. También se disculpó por abandonarme en el altar todos esos años atrás y dijo que solo esperaba volver a tener contacto conmigo porque todavía me deseaba y no había podido olvidarme ni seguir adelante. Confesó que pensaba que aún tenía oportunidad de recuperarme, pero cuando me vio con mi esposo e hija, se dio cuenta de que había perdido su oportunidad y ahora solo venía a disculparse, nada más. Yo no dije mucho porque estaba realmente confundida sobre qué responderle a estas alturas. En fin, después de disculparse por su comportamiento, me preguntó si podía visitarme más tarde para hablar con mi esposo y disculparse también con él. Le dije que se lo consultaría a mi esposo y le avisaría si a él le parecía bien, pero que no podía darle yo sola el visto bueno. Así terminó todo, y sigo un poco desorientada. Supongo que tendré que hablar con mi esposo cuando regrese y pensar qué hacer. Actualización 3. Fue mala idea haber hablado con él antes. No sé cómo obtuvo el número de mi esposo, pero me imagino que tuvo a alguien tomando fotos de nosotros mientras hablábamos, porque mi esposo acaba de llegar a casa hace 1 hora y me mostró mensajes de un número desconocido que me acusaban de engañarlo con mi exprometido. Estoy segura de que este es un intento bajo y desagradable de mi ex para tratar de poner a mi esposo en mi contra y así ver si puede recuperarme o lo que sea, porque evidentemente no voy a dejar a mi familia. Lo que él no sabe es que mi esposo es tan leal a mí como yo lo soy a él y,
para su mala suerte, no creemos en sus ideas pasajeras de amor. Me alegro de no haberlo invitado a entrar, porque eso habría dado imágenes todavía más comprometedoras. Incluso en las fotos, aparezco sonriendo, pero fueron editadas para que parezca que estoy muy receptiva y cordial con él. En cuanto mi esposo llegó a casa, me contó sobre los mensajes y también sospechó que mi exprometido estaba intentando algo turbio. Ni siquiera podía creer que fuera capaz de caer tan bajo. Él fue quien me abandonó en mi boda hace años, y ahora espera que yo regrese con él sin cuestionar nada. Es sencillamente ridículo. Mi esposo y yo hablamos del tema, y le conté que mi ex había pedido verlo después para disculparse con él. Ahora me queda claro que todo aquello fue falso, solo un pretexto para alargar la conversación conmigo y que su amigo oculto obtuviera más fotos. Mi esposo también me recordó que, además de ser un engaño para tratar de separarnos, era una invasión a mi privacidad. Honestamente, se me había pasado por completo esa parte hasta que él me lo señaló. Es repugnante y aterrador cómo se ha comportado como un acosador total. No sé ni cómo descubrió dónde vivo o cómo consiguió el número de mi esposo, porque la verdad, hasta ahora, no me había molestado en averiguar nada sobre él. Era una parte vieja e irrelevante de mi vida, y prácticamente lo borré de mis recuerdos tras mi matrimonio, pero supongo que ahora tendré que investigar un poco y enterarme más de su situación. Me siento insegura en mi propia casa en este momento, aunque tener a mi esposo me da tranquilidad. Quiero acudir a la policía, pero ni siquiera sé si es lo correcto, puesto que no sé nada sobre mi ex en la actualidad. Actualización 4. Hice algunas averiguaciones y parece seguro decir que mi ex no es la persona poderosa e influyente que temía que fuera. Eso me había asustado e impedido denunciarla a la policía, pero resulta que, después de dejarme plantada en el altar para irse con sus amigos a formar una banda, no alcanzó el éxito que esperaba. Él y sus compañeros de banda eran mediocres, en el mejor de los casos, pero en su lugar de origen tienen cierto público de nicho. Seguramente reclutó la ayuda de sus amigos para encontrarme y debió ser fácil para él porque uno de ellos trabajó en ciberseguridad. Me da miedo pensar que usaran sus conocimientos en algo tan trivial y que estuvieran de acuerdo con ello, pero supongo que así son, gente sin ética. Pero ahora que sé que solo tienen un grupo muy específico de seguidores y que no son intocables ante la ley como imaginé, lo primero que pensé fue en ir a la policía. Sin embargo, mi esposo tuvo una idea mejor. Él opina que, si no tuvieron vergüenza al intentar engañarnos para hacernos dudar el uno del otro, podríamos divertirnos un poco y exponer su comportamiento desagradable y obsesivo ante sus seguidores de dónde provienen. Eso definitivamente les daría una lección, y estoy totalmente de acuerdo. Nos tomó tiempo pensar en algo, pero al final ideamos un plan. Sí, es mezquino y malo como la vez anterior, pero siendo sincera, se lo merece. Ha estado hostigándome a mí y a mi esposo, y si en verdad me hubiera querido en el pasado, habría respetado mi decisión de seguir adelante. Claramente no puede aceptar la realidad, así que supongo que necesito dejárselo aún más claro. Actualización 5. Han pasado 3 días desde la última actualización y me alegra muchísimo contarles que mi plan funcionó. Hace 2 días invité a mi ex a cenar a mi casa, dándole a entender que mi esposo y yo habíamos tenido una gran pelea. Seguramente él creyó que los mensajes que había enviado habían logrado convencer a mi esposo de que yo lo engañaba, así que pensó que esta era su oportunidad para recuperarme. Lo que no sabía era que mi esposo y yo trabajamos juntos para exponerlo ante sus amigos, familiares y fanáticos, mostrando lo espeluznante y obsesivo que es. Colocamos varias cámaras en la sala y comenzamos a transmitir en vivo toda nuestra interacción en la página de Facebook de su banda en cuanto él entró a la casa. Fue complicado lograrlo y no lo habríamos conseguido sin la ayuda de mi hermano, que es un genio informático y puede acceder casi a cualquier cosa, así que una simple página de Facebook no fue un gran reto para él. En cuanto a las cámaras, invertimos bastante dinero, pero pensar en cómo esto nos ayudaría a exponer a mi ex me convenció de que valía la pena, y la verdad no me arrepiento de nada. Nos pusimos a platicar, y él se mostraba muy satisfecho consigo mismo porque creía que había logrado ganarme de nuevo. Se bebió como 3 copas de vino, y a partir de ahí fue muy fácil hacerlo confesar cómo había intentado convencer a mi esposo de que yo lo engañaba. Empezó a alardear de lo tonto que era mi esposo porque, según él, ni siquiera cuestionó las fotos y creyó que yo había regresado con mi ex. También mencionó cómo sus compañeros de banda lo habían estado ayudando todo este tiempo. Cuando terminó de contarme todo, le informé que todo lo que había dicho hasta ese momento se estaba transmitiendo en vivo en la página de su banda, y que aunque la gente no le estuviera viendo, nos aseguraríamos de que todo el mundo se enterara.
Le dije que era una persona sumamente desagradable y que se largara de mi casa de inmediato. Él, por supuesto, se sorprendió bastante con lo que le dije y tardó unos segundos en reaccionar, sobre todo porque estaba algo mareado por el vino. En cuanto entendió lo que pasaba, trató de lanzarse contra mí, probablemente con la intención de lastimarme, pero mi esposo intervino y, por fortuna, a mí no me pasó nada. Hubo un forcejeo breve, pero yo ya había llamado a la policía y, tras unos minutos, llegaron a la puerta y se lo llevaron detenido. Todo eso también quedó transmitido en directo para la audiencia que lo vio, y mucha gente sí estaba mirando. Mi ex y su banda fueron cancelados en cuestión de horas, e incluso salió en las noticias locales por lo impactante del suceso. Varias personas se comunicaron conmigo para decirme lo valiente que fui al exponerlo, ya que no solo parecía estar fuera de control, sino que además se mostraba muy acosador. Todas sus fanáticas de su ciudad natal desaparecieron y sus compañeros de banda emitieron un comunicado diciendo que no estaban involucrados en nada de lo que mi ex había hecho y que ya no tenían relación con él, solamente para librarse de la culpa. Por mi parte, me alegra haber hecho lo que hice, y mi esposo también se siente satisfecho porque nuestro plan funcionó. Además, hemos presentado cargos en su contra con la esperanza de que termine tras las rejas al menos un mes. Actualización 6. Mi exprometido recibió una sentencia de 3 meses por acosarme, hostigarme y tratar de agredirme, y estamos muy contentos de tener todo en video como evidencia. Algunas personas dicen que lo que hice fue cruel y que me cedí, pero bueno, ellos no tuvieron el corazón roto el día de su boda porque su prometido, que no servía para nada, decidió irse y abandonarlos en el altar. Creo que todo lo que hice fue perfectamente razonable. Su familia, obviamente, me culpa a mí de lo sucedido y trata de pintarme como la mala, publicando que su hijo es inocente y que fui yo quien lo confundió. No me esperaba gran cosa de gente que apoyó a su hijo cuando me dejó en mi boda, pero esto sí fue muy bajo. Tratan de convencer a la gente de que yo tenía toda la intención de engañar a mi esposo con mi ex y que solo fingía ser la chica buena en busca de fama. Su banda ni siquiera era tan popular, así que no sé de qué fama hablan. La gota que colmó el vaso fue cuando la madre de mi ex publicó que yo no tenía integridad porque seguía adelante con mi vida a los 2 años de que su hijo me dejara, y que una mujer como yo no merecía ser digna de confianza. Le dije que si no dejaba de publicar cosas sobre mí, revelaría los mensajes repulsivos que su hijo me envió, y que entonces su reputación quedaría peor de lo que ya estaba. Eso la hizo callar, aunque sigue muy empeñada en proclamar la inocencia de su hijo y en decir que soy la culpable, que lo influencié fingiendo quererlo. Sé que, aunque dejó de publicar cosas sobre mí en Internet, sigue intentando avivar una campaña de odio contra mí y hasta inició una petición para liberar a su hijo. No sé por qué está tan convencida de que su hijo es inocente, pero da igual. Ya no me interesa ni ella ni mi ex, solo quiero concentrarme en mi propia vida. Mi esposo y yo ya tuvimos suficiente drama para toda la vida. Perdí a algunos amigos por lo que pasó, porque creen que me pasé y, tal vez, en parte lo hice, no lo sé. Pero ellos no han pasado por lo que yo pasé y, aunque mis acciones puedan parecer extremas para muchos, considero que, dadas las circunstancias, estuvo bien. Él no solo arruinó mi vida una vez, sino que intentó volver y arruinar mi matrimonio pese a saber que ahora yo era feliz. Literalmente no hay ningún factor que lo redima ni razón para que yo lo perdone. Me alegro de haber sido mezquina y cruel. Se lo merecía. Pero ya, mi esposo y yo estamos libres de él y, con suerte, él habrá aprendido la lección y se mantendrá alejado de nosotros para siempre.